Qué importante es darnos cuenta de las pequeñas cosas que tenemos y poder celebrarlas y darlas su lugar. Hoy en el episodio de Sabores de Éxito con Gloria Mora vamos a hablar de todo esto y mucho más. Comenzamos. ¿Cómo estás, Gloria? Pues estupendamente bien. Celebremos lo pequeño hacia el camino a lo grande. Madre mía. Casi nada. La importancia de esas pequeñas cosas que nos pasan, ¿no? Por desapercibidas y que tienen o podrían tener, si les prestáramos atención, un gran impacto tanto en nuestra vida como en nuestro trabajo, como en nuestro negocio, como en nuestro emprendimiento o simplemente en nuestra transformación personal, ¿no? Eh, y a veces esas reflexiones no nos permiten eh, verlo, ¿no? O sea, estamos tan pendientes de lo de fuera que no paramos a reflexionar. Permíteme que utilice la palabra estratégicamente hablando, porque cuando preparábamos esto estuvimos comentando, ¿no? Un poco el tema de la estrategia no siempre tiene que ser de business, ¿no? Porque a veces en nuestra vida diaria tenemos más estrategia de la que nos pensamos, ¿no? Estrategia de vida la que hay que llevar. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces estamos más preocupados de grandes planificaciones, grandes proyectos y se nos pasan por desapercibido, como decías tú, esos pequeños detalles que si les damos la importancia a su lugar y una buena reflexión y una buena puesta en acción y en práctica, pues pueden marcar una gran diferencia. El darse cuenta de lo que no te das cuenta, ¿no? Sí, porque el poder de las pequeñas cosas que a veces no nos hemos parado a pensar, ¿no? Y esto fue una reflexión que tuvimos, suman, ¿no? Y pueden crear un impacto a largo plazo, ¿no? Si tú te fijas en pequeñas cositas, ¿no? Que puedas mejorar desde qué ha hecho en el caso profesional, pues cómo se han comportado mis clientas o mis clientes en los últimos, depende si te diriges a empresas o te diriges a cliente final, cómo se han comportado en los últimos meses, qué es lo que más me han demandado o menos, tanto si vendes un servicio o un producto o como si quieres hacer cambios en tu vida saludable, ¿no? O sea, al final todo cuenta, ¿no? Para alcanzar ese éxito y para poner en valor esos cambios que tú quieres hacer. Y a veces son pequeños cambios, no son grandes cambios. Nos ponemos grandes metas, ¿no? Son grandes logros, ¿no? ¡Buah! Pero a la hora de la verdad nos quedamos allí, ¿no? Sí, porque además se nos suele hacer bola las cosas muy grandes. Sí, En el caso del cambio de hábitos, cuando hacemos la valoración nutricional, siempre les digo, es más importante las porquerías nutricionales que metes todos los días que las que metes los fines de semana. Porque es algo que tú tienes establecido como rutina, que forma parte de tu vida y que consumes a diario. Las cosas puntuales son puntuales, total. relacionadas con mi entorno o con los planes que yo tenga. Pero le damos, francamente, le damos poca importancia a las cosas que hacemos a diario cuando realmente la Himalaya Total. cada día cuenta. No, y que más que nada, yo creo que no es que no le demos mucha importancia, es que no nos paramos a prestarles atención, ¿no? Se O nos sea, pasan desapercibidos, sí, está claro. absolutamente, o sea, no reservamos un espacio-tiempo a ver, yo estoy hablando más del ámbito laboral, ¿no? Del Cada una barre ámbito, para su casa, Gloria. ahí cada uno de los suyos, o sea, si yo me voy desde mi experiencia, por ejemplo, cuando trabajamos juntas en mi acompañamiento, ¿no? De mejorar mis hábitos saludables, pues a lo mejor una pequeña cosa que ha supuesto un esfuerzo es levantarme y no enseguida tirarme a la cafetera como hacía antes, ¿no? Sino generar ese pequeño espacio para que tu cuerpo después de las horas de reposo se active,
incorporar pues unos hábitos que a lo mejor hacía después, como puede ser o meditar un poquito, estar en silencio o lo que sea, y luego tomarme el café, ¿no? Porque si no es como esa adicción. Pues eso se tiene que celebrar, porque al final es un pequeño éxito que yo he conseguido para mí y que me llevará a hacer grandes cosas. Pues en el mundo laboral o empresarial o de tu propio emprendimiento, ¿no? Dedicarle cada día un breve espacio de tiempo por la mañana, ¿no? Llegas a la oficina o abres el ordenador si haces, trabajas desde tu casa o en tu coworking y dices, a ver, qué ha pasado estos últimos días o qué pasó ayer? Reflexionemos, ¿qué voy a hacer hoy? ¿A quién voy a llamar? ¿Y cuáles son los pequeños gestos que a lo mejor ese cliente o ese profesional o ese partner te ha dejado ver, ¿no? Y que al final, si tú prestas atención a estos detalles, pueden marcar la diferencia tanto en la satisfacción ajena como en tu propia satisfacción y en tanto en la elaboración de tu reputación externa contra tu propia reputación contigo mismo, que forma parte de, También de capacidad, de sí. capacidad, de querernos, de darnos, ¿no? Y al Mm. final, yo creo que las pequeñas cosas hacen que tú seas percibido diferente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que sí que si yo tuviera que pensar, porque yo no hago esta reflexión estratégica hasta ahora, que yo soy muy de implementar nuevos hábitos, yo te diría, creo que me iría mejor si lo hiciera en la última media horita antes de cerrar el día, en vez de al día siguiente sobre el día pasado, como que lo tendría más fresco de hacer un poco o incluso reflejarlo en mi agenda, ¿no? Del día, de qué me he dado cuenta hoy, ¿no? A lo mejor sería un poco esa pregunta. Con respecto a mi negocio, si tienes un negocio, o con respecto a tu vida, ¿de qué me he dado cuenta hoy? Para luego poder también hacer una reflexión sobre papel de qué cosas se repiten que te has dado cuenta para ver luego la implementación que haces o el aprovechamiento o la puesta en valor o en práctica de lo que te has ido dando cuenta. Al final es dedicarle un espacio-tiempo a esa pequeña reflexión, que no tiene por qué ser cada día, a lo mejor, o sea, depende hablamos en términos laborales, tú eres empresaria y tienes que dedicarles tus reflexiones estratégicas y observar tu negocio, cómo va cambiando, porque al final el mundo cambia, el contexto cambia, los mercados cambian, los hábitos cambian y las personas, por supuesto, estamos en constante movimiento, ¿no? O sea, nuestra vida no es lineal, adiós, gracias, ¿no? Entonces, al final es dedicarle el espacio-tiempo que tú consideres dedicarle, ¿no? O yo le considero dedicar, pero esa reflexión centrándonos no tanto en unas metas que ya tenemos trazadas y que hemos de ir evaluando, porque al final, si tú trazas unas metas de negocio o de adelgazamiento, ¿no? Que es algo que a lo mejor a ti te piden más, ¿no? Yo en un mes quiero perder 10 kilos. Bien, te puedes decir 10 kilos y perderé 5 o ninguno, dependerá de lo que tú observes cada día, ¿no? Pero en términos de trabajo o en términos de negocio, tú tienes que tener un plan B. O sea, es decir, yo me he trazado estas metas de crecimiento o de tener más clientes o de ofrecer más contenidos o de estar más presente en eventos sociales, ¿vale? Pero es que a lo mejor no puedes porque porque está demasiado lejos. ¿Cómo modular esas grandes metas? Tienes que observar constantemente tu negocio, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los puntos coincidentes en tus clientes? Yo, por ejemplo, cuando hago mentorías, y esto creo que te lo comentaba fuera de cámara, eh, hay un punto inflexible y que contigo creo que también me sucedió, que es, yo no tengo contactos, ¿no? Para elaborar una estrategia de relaciones o de networking, como le quieras llamar. Ostras, y eso con las diferentes acompañamiento te vas dando cuenta de que claro que sí, y que hay una técnica y que hay diferentes maneras de salir de esa idea limitante, ¿no? Eso es una revisión pequeña. O sea, al final es, ostras.
Lo que pasa es que es una creencia súper dura, ¿sabes? Claro, Claro, porque es una losa en tu camino de crecimiento esa frase que, es que yo sé mucho de lo mío, pero no sé vender. Y en claro, realidad, ¿qué es vender? O sea, tenemos la figura del vender en el típico vendedor matraca, sí, ¿no? Del vendedor de a puerta fría. enciclopedias que iban por las puertas de las casas hace no tantos años, ¿no? Y que vendían enciclopedias y que hoy esta venta se hace de otra manera. Son los millones de webinars que nos están endiñando para que nos conectemos, ¿no? Pero al final, a ver, que tú seas ingeniero, desarrolles una aplicación de la leche para la NASA y que no sepas irla a vender, no sabrás irla a expresar, pero al final en tu estrategia de elaboración de esa super mega aplicación, te estoy hablando de algo grande, que puede ser un emprendedor cualquiera, habrás tenido que pensar quién me va a poder comprar eso, ¿no? Pues es un pequeño detalle que tú tienes que analizar y eso es pequeño. O sea, al final analizar en tu día a día para mejorar y incorporar esta mejora continua, ¿no? Eh, Está muy bien sin obsesionarte, porque te permite, al final es un momento de intimidad, ¿no? Es un momento de darte alegrías, porque resulta que han habido dos pequeños detalles que te han hecho, wow, te han expandido el corazón, ¿no? Y por lo tanto es gratitud y estoy en el camino correcto. Habrás podido ver pequeñas cosas que a lo mejor te ayudan a modular tu discurso o decirlo de otra manera, ¿no? Y Mm. sobre todo podrás incorporarlo o no incorporarlo o decirlo, como un caso de estudio, de éxito o de no éxito, porque al final yo creo que los logros y los no logros también son casos de éxito, ¿no? Cuando uno no Total, lo... porque todo te ayuda a avanzar, tanto conseguir como no conseguir te da información ya en función de cómo tú la quieras interpretar de una manera destructiva o constructiva, puedes sacarle mucho partido. Y esto es curioso lo que cuentas porque es verdad que hay veces que sale de una manera muy natural. Y a mí me pasa con las personas a las que acompaño que hay siempre en alguna sesión, ya sea en la planificación del menú, ya sea en la actividad física, ya sea en la parte emocional, que hablamos sí o sí de gestión del tiempo. Entonces había una herramienta que cada vez yo la dibujaba en la pizarra, ¿no? Y íbamos clasificando cosas y tal. Y dije, tío, esto es muy cutre. Y me pasa muchas veces. Digo, voy a hacer la herramienta con mi logo bien explicada, como tengo el resto de las fichas, ¿no? Para podérsela pasar y para poderla compartir de una manera más, bueno, más acorde con mi estilo, que no dibujando, que también, pues, bueno. Y fue así como algo muy natural, algo que yo dije, es que esto siempre me pasa. De hecho, ya tenía una pizarrita que estaba bastante mona, que me había quedado medio bien dibujada, digo, "Es que esta, ya buscaba la pizarrita, ya no lo dibujo más, es esta, hasta que ya hubo un momento en el que dije, ostras, voy a sentarme tranquilamente, diseñarla tranquilamente para poderla compartir y explicar como corresponde. Y es verdad que no fue producto de una reflexión profunda, sino que fue una idea que de repente apareció en mi cabeza porque lo vas viendo. Entonces, siempre, claro, esto viene del dejarte espacio para esa producción creativa en la que dejas Totalmente. también que esas ideas que están por tu cabeza aparezcan, florezcan para luego poderles dar forma y estructura y sacarlas a la luz. Sí, porque además hay cosas, como tú dices, que surgen, ¿no? Porque te quedan ahí, te hacen ruido. Le puedes poner intención o no, ¿no? Al final, si alguna idea te queda por ahí, te hace ruido y en tu caso dices, hostia, esto puede ser una mejora o lo intuiste así, lo hiciste de una manera, vamos a decirlo, orgánica, hay veces que las ideas se quedan ahí y no las observas por miedos, ¿no? Porque decir, "Ah, igual es una chorrada, ¿no? O sea, el hecho de que yo te diga que la gran mayoría de tus contactos o tu networking surgirá de tus círculos de vida, del más cercano al más lejano, eh, pues de entrada te puede sonar churro, un churro, pero si yo te lo dibujo,
te acompaño a que observes cuál es tu entorno más cercano ahora, a qué se dedican, cuál es el segundo anilla, que aquí nos iríamos más a un entorno más social, el tercer, dónde estudiaste la carrera y dónde estudiaste de pequeño y dónde ibas al gimnasio cuando jugabas a fútbol. Ahí está donde tú puedes decir, hostia, pues es verdad, porque sé que fulana de tal está trabajando en el Instituto Químico de no sé qué, ¿vale? Donde yo puedo impartir una charla, ¿no? Ostras, pues que hace 15 años que no hablo con ella. Bien. ¿Cómo te relacionabas con ella hace 15 años? Hostia, pues no, la verdad es que éramos coleguillas. Y sí, sí, probamos. Entonces, esa conversación, ¿no? Que se genera para llevar del punto A al punto B, tú a tus clientes, yo a mis clientes, que a veces son personas y a veces son empresas, pero que al final es lo mismo, ¿no? Es, vamos a ver cómo puedo mejorarlo, parando un momentito, no cada día, a lo mejor cada 2 días, pero sí reflexionando un poquito en esos pequeños detalles que a veces hemos de esforzarnos porque todo cuenta, ¿no? Y en esta vida todo cuenta en tu día a día, cuenta en tu día a día personal, en tu día a día laboral. Si tú le dices buenos días al portero de tu escalera cada día, el día que le tengas que pedir un favor, te lo hará encantado, si tienes portero, claro. O a la vecina de enfrente la saludas y le dices buenos días y sabes su nombre de pila. Eso es un pequeño detalle que puede significar que un día puedes hacer una torrija o no porque tengas arena o no tengas harina, ¿no? Porque le tengas que... Esos pequeños detalles, yo creo que si los celebramos, los observamos, reflexionamos y los intentamos incorporar en nuestro trabajo, en nuestro portfolio, ¿no? En nuestros servicios o en nuestra producción de bolsas de ropa, da igual lo que hagas, tienes que escuchar y lo tienes que pensar. Y son pequeños, pequeños detalles que hacen que el camino eh, sea el adecuado y te lleve pues a conseguir las metas no sé, yo creo que es interesante tenerlo en cuenta porque nos perdemos en Si lo tuviéramos grande. que hacer un protocolo, aprox, sería algo así como primer paso es observar, segundo paso parar, tercer paso reflexionar y poner en valor y cuarto paso ya decidir qué implementar o cuándo implementar o qué hacer al respecto, ¿no? Yo añadiría uno entre el observar y el parar, que sería esa capacidad de escucha también, ¿no? Porque a veces pequeños comentarios, hostia, pues yo qué sé, ¿no? A mí me sirvió mucho una vez que hablé contigo y me dijiste no sé qué. Ostras, pues eso puede ser una diferenciación, ¿no? O por ejemplo, tú habrás visto, y no sé si lo habrás utilizado en redes que eres mucho más activa que yo, el dime qué te gustaría que te contara, ¿no? A veces te piden, ¿no? Mm. Bueno, está muy bien, ¿no? Porque al final no tenemos nunca todas las respuestas, ¿no? Pues 5 personas te dicen que prefieren que hables no sé qué, de tomates antes que de acelgas, o en mi caso, antes de cómo coger el teléfono y llamar, antes de hacer una lista de 180 contactos para poder mandarles tu servicio o producto, porque son personas físicas, tu core business de clientes, o 100 empresas a las cuales quieres contactar, o 25 o 10. O sea, al final son pequeños tips que a veces no sabes por dónde tirar, porque tú crees que tienes una respuesta y a veces no. Pero estos 4 puntos que tú has aportado, yo creo que sí, que podría ser un buen protocolo, ¿no? Bueno, De aportamos observación. el quinto. Diríamos La, que, la escucha. exactamente, diríamos que lo que os queremos traer y transmitir en este episodio de Sabores de Éxito es que para conseguir algo grande hay que empezar desde los detalles pequeños, que bien cultivados te llevan al éxito en casi cualquier aspecto de tu vida y que para eso es importante observar, escuchar, parar, para darte el espacio para reflexionar y así decidir si sí o si no implementar. Pues me parece un resumen potente, ¿no? Lo siguiente que da que mucho que pensar y reflexionar y nos vamos a quedar con ello, ¿no? Lo pequeño nos hace grandes siempre, sin lugar a dudas. Así que, ¿qué? Nos emplazamos al próximo podcast, Blanca.
Hasta el próximo podcast. Ya sabéis que podéis darle a la campanita para que os aparezcan los nuevos episodios y no os perdáis ninguna novedad. Seguidnos en redes, Gloria Mora y Blanca Díez Nutricionista. Y hasta el próximo podcast. Hasta el próximo podcast, queridos. Adiós. Adiós.